Buenas noches, amigo televidente. Ramón Francisco Martínez Peña, quien les habla, odontólogo, patólogo clínico y anatomopatólogo, le da la bienvenida con el programa La Boca. Usted puede hacer su cita marcando a los teléfonos 809-687-2770 o al celular 809-879-4574. Si tiene alguna pregunta, puede llamar, ahí tiene los teléfonos del estudio, 809-227-2749 y 809-227-2750. Estamos ubicados en la calle Pedro Enrique Sureña 83, en el Centro de Especialidades Médicas, en la suite 305 de la Torre KP. Una K de kilómetro, una P de papá. Eso queda muy cerca de la Máximo Gómez, hacia atrás del Centro Médico UCE. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, tenga mucho cuidado con eso, que le van a decir muchas veces cepíllate la lengua. Una lengua que usted la vea muy roja y con unos cordoncitos tortuosos, puede tener un tumor de sangre que se llama hemangioma. Una lengua que esté blanca de hace mucho tiempo, si le dicen que es un hongo, también podría ser una leucoplasia, que es precancerosa, es decir, que tiene altas probabilidades de evolucionar, de convertirse hacia un cáncer. Una lengua que usted ve amarillenta podría ser una lengua saburral, pero también podría ser una manifestación de una amiloidosis hepática, que es una enfermedad que afecta el hígado y que se manifiesta en la lengua. Hay muchas enfermedades que aparecen en cavidad bucal y en otras localizaciones de nuestro cuerpo. Así que hay que tener muy en cuenta esta serie de observaciones que estamos haciendo, como también usted debe de prestar mucha atención en el sentido que una llaguita o un peladito, una bolita, una manchita negra, una manchita blanca o un crecimiento que tenga más de 15 días, aunque eso no duela, es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. Entonces, vamos a ver esta imagen que tenemos aquí. Este es un paciente que se hizo la extracción, para que usted pueda entender en un lenguaje más llano, más sencillo. Se sacó una muela que había ahí. Después de hacer una extracción, ese aspecto que estamos observando en ese nicho, en ese hueco, en ese espacio donde estaba esa muela insertada y que ya no hay muela porque se extrajo, no tiene por qué verse de ese tipo de coloración. Aquí vemos zona negruzca, zona rojiza, zona blanquecina que corresponden a áreas de necrosis tisular o destrucción de tejido. Ese paciente, cuando llega a la consulta, llega con mucho dolor. Llega como un historial diciéndome, me tomé todos los medicamentos que me indicó el odontólogo que me hizo esa extracción y otros que tenía en la casa y yo no aguanto ese dolor. Cuando el paciente está explicando esto, al mismo tiempo tiene una halitosis sumamente fétida, un mal aliento sumamente purulento que muchas veces deja saturado el consultorio con, si usted no tiene un aire acondicionado que pueda extraer todos esos olores y gases que se originan,
entonces usted va a tener una sala de espera y un área de trabajo impregnada por varias horas con ese mal olor. ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, que eso se ha infectado después de la extracción. ¿Por qué se infectó? Por varias causas. Una causa que es intrínseca de un paciente que sangra muy poco. Ustedes están oyendo lo que yo digo. Si usted se sacó una muela y sangra muy poco, eso no es bueno. Tampoco es bueno que sangre demasiado. Es el término medio. Ese tiempo de sangría que tiene que ser normal, igual que el tiempo de coagulación. Que hay una cifra para establecer eso. Y que uno lo determina cuando va a hacer una extracción. Por eso usted no tiene que sacarse una muela sin hacerse examen de laboratorio. Un paciente que se vaya a hacer una extracción debe tener un hemograma completo, donde haya un recuento diferencial de glóbulos rojos, glóbulos blancos, tiempo de sangría, tiempo de coagulación, tiempo de protumbina, glicemia, anti-HIV, eritrosedimentación, hemoglobina. Todo eso es lo básico, lo mismo que una radiografía. Digo esto porque todavía hay personas que se están sacando piezas dentarias sin hacerse examen laboratorio y sin tener a mano radiografía. Y bueno, en una época se hacía, de hace más de 40, 50 años atrás, y habían complicaciones sumamente serias. Yo recuerdo una vez en mi pueblo, de Inver, Puerto Plata, que habían como 3 personas que ejercían la odontología de manera ilegal, incluyendo un dominicano que Trujillo hizo que le dieran el título de odontólogo y andaba en una guagua recorriendo todos los pueblos, arreglando boca y haciendo extracciones. Un hombre muy inteligente, pero no se había graduado, no había ido a una universidad. Y uno de esos 3 elementos le hizo una extracción a una joven de unos 18 años y tuvo una hemorragia profusa que se tuvo al morir. Entonces, el odontólogo que estaba titulado de allá del pueblo le dijo: mira, o te pones a estudiar odontología o te meto preso. Te voy a denunciar para que te metan preso. Oh, pues mira, le resultó bien porque se puso a estudiar odontología y se hizo odontólogo. Y esas cosas suceden. Todavía tenemos aquí mucha gente. Señores, aquí están poniendo braces en la calle, pocheles, para enderezar dientes. En los barrios, en una silla, en la calle, están poniendo braces. En las condiciones más precarias, ahí no hay esterilización, ahí no hay higiene, no hay nada. Tantas enfermedades que entran por la boca, sobre todo aquellas infectos contagiosos. Entonces, la gente puede economizarse cualquier cosa. Tenemos 2 tipos de alveolitis. Esto se llama alveolitis. Alvéolo es la cavidad donde estaba la muela, se infectó. Todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces, esto es una inflamación, una infección del alvéolo. Hay un tipo de alveolitis que es seca, porque aquí el paciente sangró, pero ese coágulo no se organizó y no se completó todos los pasos de la fibroplasia para que el coágulo fuera invadido por fibroblastos, que estos fibroblastos, que son las células juveniles del tejido conectivo, maduraran y se convirtieran en fibrocitos, que los fibrocitos se convirtieran en fibra colágena, que se produjera la precipitación de la proteína hialina para que ocurriera la fibrohialinosis y de ahí la precipitación de sales de calcio y se produjera ese callo óseo. Asimismo, cuando usted se fractura un brazo, que le ponen un yeso que tiene que durar 45 días, ese mismo proceso ocurre desde que usted se hace una extracción hasta que el tejido osteoides, que es el hueso inmaduro, puede madurar y ya la trabécula de hueso reticular, porque el hueso inicial es laminar,
ya está debidamente maduro y debidamente formado. Entonces, la hemorragia, la alveolitis que es húmeda, el tejido hay que removerlo con una cureta. Es un tejido fungoso, un tejido friable que se deshace con mucha facilidad. Entonces, todo eso hay que limpiarlo, pero antes que tener una radiografía panorámica, sería lo ideal, antes de hacer ese curetaje y estimular una hemorragia y meter una gasa yodoformada ahí para que eso pueda llenarse nuevamente y pueda osificarse a través del tiempo. La otra condición, aparte de la condición intrínseca, que es un paciente que no produce sangre, en el caso de la alveolitis seca, ese alveolo va a llegar vacío y con las paredes del hueso de color grisáceo. Y la otra condición entonces es aquella en que no hay una correcta esterilización, en que el profesional que está trabajando no tiene el autoclave o la estufa seca apropiada para esterilizar ese instrumento, que la temperatura suba a unos grados que sea capaz de eliminar cualquier tipo de virus, cualquier tipo de bacteria, cualquier tipo de noxas que estén ahí presentes y que puedan contaminar esa cavidad alveolar. Bueno, vamos a hablar ahora de úlceras. En la boca hay úlceras de todos los tamaños. Hay unas ulceritas pequeñitas que pueden ser del tamaño de la cabeza de un alfiler y eso duele, que es una barbaridad. Sin embargo, tenemos úlceras que son muy grandes, que no duelen, y las chiquitas, que duelen mucho, son aftas recurrentes, que pueden ser así pequeñitas, pueden ser medianas, o pueden ser las afta mayor o periadenitis mucosa necrótica recurrente. Las chiquitas que duelen, que el paciente va, doctor, yo no puedo comer, me salieron 10, 15, 20 en la lengua. Yo he tenido pacientes con 10 llagas en la lengua, con 10 úlceras en la lengua al mismo tiempo. Ya usted sabe. Una vez tenía un empresario que me dijo, mire, yo no puedo trabajar porque el dolor es tan grande que me quita la concentración en el trabajo. Fíjese qué usted va a hacer conmigo. Pero esa que duele muchísimo y aquella que es grande y que no duele, la que es grande y que no duele puede ser un cáncer y puede matar al paciente. Y la chiquita que duele mucho, no pasa nada. De 7 a 10 días se curan solitas, con o sin tratamiento. Miren la diferencia. Entonces en boca podemos tener muchísimos tipos de úlceras. Usted puede tener una úlcera porque usted con un hambre tremenda pide una pizza, la pizza llega muy caliente, se la come con esa avidez y le quema el paladar. Eso se ve. Como el paladar sobresale esa mucosa y usted la lengua empuja esa pizza hacia la mucosa palatina, entonces tiene una quemadura, se va todo el estrato superficial del epitelio, todo el estrato mucoso malpille, toda la capa basal, y queda expuesto el tejido conectivo subyacente con sus anexos, que son las glándulas salivales mucosas menores palatinas. Pero usted se va a un bate y tiene una relación con una muchacha que las condiciones de vida no son muy favorables, y a los 21 días usted nota que tiene en la lengua o tiene en el labio inferior como si fuera una pelota, una cosa dura, que se abre en el centro. ¿Y sabe lo que es? Un chancro sifilítico. Porque usted tuvo una relación orogenital con esa mujer y se contagió de una sífilis. El chancro sifilítico es la prima infección de la sífilis, porque tenemos el periodo primario, el secundario, el terciario y el cuaternario, que casi no se ve hoy con el uso de los antibióticos, sobre todo la penicilina. Pero miren, ya estamos en presencia de 2 úlceras, de 3, la que es producida por la pizza, la que es producida por la afta, la que es producida por la periadenitis mucosa necrótica recurrente y la que es producida por el chancro sifilítico. Llevamos 4 causas. Pero usted sabía también que la tuberculosis aparece en la boca como una úlcera también. Llevamos 5 úlceras. Pero usted puede tener
una úlcera porque usted tenía un dolor de muela y entonces usted se echó aspirina y se produjo una quemadura y se produjo una necrosis por coagulación inmediata y ese tejido se quema en fracción de segundo y hay una úlcera ahí. ¿Cuántas llevamos? 6. Pero usted no se imagina la cantidad de causas de lesiones ampollares que cuando se rompen las ampollas también dejan úlceras. Por eso me paran en la ferretería a mí a veces y en la calle y hasta me abren la boca, doctor, y me sacan la lengua la gente. Todavía ahora en el 2020 me sacan la lengua. Mire, doctor, lo que me apareció aquí. ¿Qué usted cree que puede ser eso? No, nosotros no podemos hacer diagnósticos así. Miren lo que le voy a decir. En el celular que yo tengo ahora, tengo 7 comunicaciones que me mandan por WhatsApp. Y me mandan fotos también y quieren que les receten por el celular. Así está la cosa. Entonces, el paciente, por eso se llama el examen clínico, el paciente tiene que estar ahí para uno hacer ese diagnóstico clínico del paciente en el sillón dental. Porque yo no puedo hacer un diagnóstico de una lesión que yo no haya palpado, porque ¿cómo yo puedo palpar eso en un celular y saber si es blando, si es duro, si es burnio, si es friable, si es firme y elástico? Miren cuánta consistencia hay. Por decir solo un parámetro para diagnosticar una enfermedad. No valemos de la consistencia, del color, del tamaño, de la forma, del aspecto, de la superficie, de la extensión de la lesión, de la edad del paciente. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta, del tiempo de evolución y usando los signos y síntomas que ha experimentado ese paciente. Los signos que podemos comprobar visualmente, con la palpación, con el olfato, y los síntomas que nos manifiesta el paciente a través de esa anamnesis desde que empezó la enfermedad hasta el momento que llegó a la consulta. Entonces, miren, ¿cómo yo puedo saber si a mí me mandan una foto de este paciente? Yo sé que hay una úlcera ahí, pero ¿cuántas enfermedades pueden producir úlceras? Ya yo le nombré a ustedes muchísimas enfermedades que pueden producir úlceras, pero él me manda una foto. Miren cómo están esos bordes elevados, eso es peligroso. Los bordes elevados del cáncer, de la úlcera del cáncer y del chancro sifilítico también son así. Pero no es nada de esto, esto es una infección estafilocócica en el labio inferior por estafilococos. Pero yo tengo que ver a ese paciente, porque el paciente consulta por esto, pero sucede que el paciente tiene mucho tártaro. Ese es un paciente que tiene muchos años, que no se va a hacer una profilaxis el consultorio dental. Miren todo el tártaro que tiene, lo que la gente dice piedra. Miren los desgastes que tiene en la superficie incisales. Ese es un paciente que aprieta los dientes, sobre todo en hora de la noche, y lo cruje, lo desliza y se lo va desgastando. Ya aquí hay un grado de hipersensibilidad dentinaria porque se fue toda la capa de esmalte y quedó expuesto el tejido que está abajo, que es la dentina, y que debía estar protegido por ese esmalte. Entonces vamos a ver otra úlcera que tenemos aquí, que también es una úlcera por estafilococo. Pero esta cosa, si usted no sabe, yo haría una biopsia y haría un cultivo, las dos cosas aquí. Porque yo no voy a estar perdiendo tiempo con una lesión que mide más de 2 centímetros, con una lesión con un borde elevado e indurado, con una lesión que produce halitosis, igual que el cáncer más frecuente en boca, que es el carcinoma espinocelular o epidermoide, y con una halitosis que es coincidente tanto con el proceso inflamatorio que hay ahí infeccioso que con el cáncer bucal. Entonces yo no me voy a perder, yo voy a sacar una cuña aquí
con bisturí frío, pues no debo de usar electrocauterio para hacer biopsia, porque eso puede producir alteraciones que puede dar un falso positivo hacia cáncer. Entonces, miren aquí tenemos nosotros una gingivoestomatitis que también es estreptocócica. Esta no es la ulceronecrotizante aguda de Benzán. Aparece en lengua y aparece en encía igual que la ulceronecrotizante aguda. Entonces tenemos parámetros para hacer diagnósticos diferenciales de muchas enfermedades que se parecen, pero que son de causas diferentes. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Quiero recalcarle que esa metodología de que usted va a un consultorio porque le está doliendo una muela y nada más le ven la muela, o se va a hacer una profilaxis, una limpieza, y le hacen la profilaxis, no le hacen un examen completo, o usted se va a hacer una coronita, como dicen, o se va a poner un diente y nada más le ven la zona que van a restaurar. Eso no es correcto. El examen uno lo enseña, en las universidades lo hemos enseñado, que empieza en los ojos y termina en las amígdalas. Que hay que examinar todos los dientes uno por uno. Que hay que hacer mediciones de bolsas periodontales, mediciones para ver si hay presencia de bolsas periodontales en toda la superficie de esas encías, que hay que detectar si hay movilidad en cada una de las piezas dentarias, que hay que determinar si hay caries dental en esa boca, que hay que determinar si la encía está agrandada, edematizada, si falta el punteado, si está bulbosa cuando la palpamos, que tenemos que hacer un examen minucioso de la piel del labio, de la semimucosa y de la mucosa labial, de los carrillos en su tercio anterior, medio y posterior, en la lengua, decirle al paciente, saca la lengua y deprimir esa lengua para observar la orofaringe, que es muy importante para nosotros. Hay que ver la úvula, hay que ver las amígdalas, hay que ver el velo del paladar, hay que ver si encontramos cambio de color, si encontramos alguna protuberancia en esa superficie, alguna erosión, alguna úlcera. Hay que hacer un examen minucioso de la lengua de palpación. Aquí se acostumbra con mucha frecuencia que usted va al médico, va al odontólogo y le dicen, saca la lengua y diga, pero la lengua hay que agarrarla y hay que palparla. Porque si usted tiene una dureza en la lengua, ¿cómo lo vamos a ver? Y es intracoriónica, que está dentro del tejido, si está en plano muscular, en ese tejido muscular estriado voluntario, usted no la va a poder visualizar si está pequeña. Y si palpamos, como cuando usted se hace la palpación en el seno, si usted es una mujer y encuentra una dureza, que usted puede determinar que hay un nódulo y podría hacerse un diagnóstico precoz de un adenocarcinoma de mama. También así tenemos tumores que son nodulares en los tejidos blandos. Y es un dato que aquí se pasa con mucha frecuencia por arriba, la palpación de la lengua. Entonces, hay que palpar el piso de boca también, los ganglios linfáticos, submentonianos, cervicales superficiales, cervicales profundos, la articulación temporomandibular, también hay que examinarla. Y usamos estos dos dedos para recorrer toda la superficie del carrillo. Uno por fuera a nivel de la piel y otro por dentro a nivel de la mucosa para determinar si hay alguna dureza. Así es que se hace el diagnóstico. Y muchas veces esto no es suficiente. Nos tenemos que auxiliar con radiografía, ya sean periapicales, oclusales, radiografías panorámicas de maxilares. A veces usamos sonografía también, usamos odontología y usamos también tomografía axial computarizada y usamos, si queremos indagar cosas muy finas, también usamos exámenes más sofisticados,
en cuanto a la imagenología se refiere, como suele ser la resonancia magnética. Así que ya usted sabe que hay una diferencia muy grande entre la odontología empírica y la odontología científica, que hay una diferencia entre el método diagnóstico inductivo y el deductivo, que es el más científico. Amigos televidentes, se me ha terminado el tiempo. Vamos a recordarle que si usted tiene dientes que se mueven, encías que sangran, mal aliento, caries, para reponer los dientes que le hacen falta, si su lengua está blanca, negruzca, verdosa o amarillenta, y recuerde los síntomas principales, como suele aparecer el cáncer de la boca: una manchita blanca, un negro, un peladito, una llaguita, un crecimiento que tenga más de 15 días, aunque no duela. Eso es importante hasta que se demuestre lo contrario, porque son los síntomas principales como suele aparecer el cáncer en la cavidad bucal. Teléfono para su cita 809-687-2770 o al celular 809-879-4574. Estamos en la Pedro Enrique Ureña 83, en el Centro de Especialidades Médicas de la Torre Capé, en la suite 305. Trabajamos de lunes a viernes, mañana y tarde, y los sábados en la mañana. Será hasta un nuevo programa La Boca. Hasta entonces.